Hola muchachos, ¿qué más? En el día de hoy realizaremos la práctica 8, continuando nuestro manual de prácticas en el laboratorio de máquinas eléctricas 2. Hoy realizaremos la práctica que consiste en corrección del factor de potencia del motor sincrónico. Entonces, ¿qué hacemos? Rebobinando un poco de la clase anterior que hicimos las curvas en B, dejando toda la conexión ya hecha, ¿sí? Porque es la misma conexión que ya teníamos anteriormente. ¿Qué es? Aquí retomando lo anterior. Motor Chun, conexión de motor Chun, que ya a estas alturas del semestre, muchachos, ya creo que la conexión debe ser lo más de clara. Aquí nuestro generador, el delta, que siempre hemos trabajado por voltaje nominal, que es bajito, 220. Nuestra excitación, lo de siempre, las protecciones, que siempre hemos utilizado. Aquí me faltó conectar acá el amperímetro. Entonces, amperímetro acá y meterlo por ese lado. Listo. Continuando lo que le estaba diciendo, tenemos todo conectado, ¿sí? Entonces les voy a explicar la conexión para la corrección del factor de potencia. Como sabemos por la parte teórica, cuando tenemos cargas resistivas, capacitivas e inductivas, cuando es resistiva mi factor de potencia es unitario, ideal. Cuando es capacitivo está en adelanto, ¿sí? Y cuando es inductivo está en atraso. Teniendo esos datos claros, les voy a enseñar nuestro cosenofímetro, el que vamos a utilizar. Por esta parte de atrás se encuentra la conexión de esta misma. Entonces, ¿qué hacemos? Por la parte de K, que me dice acá atrás del planito, entra una fase y sale por L. Y las otras L2 y L3 serían las fases directas o en paralelo a las otras dos fases que me quedan de la conexión trifásica. Entonces, ¿dónde la conectamos? Como vamos a medir cargas, vamos a correr esto para este lado. Vamos a meterle acá las cargas. Siempre usamos protección. Esta es mi protección para proteger el módulo de cargas. Entonces, según la práctica, debemos meterle carga capacitiva. Perdón, inductiva. Entonces, ¿qué hacemos? Acá realizamos un delta. Recordando cómo se realiza el delta. Listo. De ahí sacamos nuestras tres líneas y las mandamos a nuestra cuchilla de protección. Acá y de este lado. Siempre verificar que las perillas, tanto de la resistencia, inductancia y capacitancia, estén apagadas.
Acá, también acá. De la cuchilla salimos a nuestra barra, donde sincronizaremos todo, la conectaremos en la parte de la red. Bueno, primero conectamos por este medio el cosenofímetro, que es lo que nos va a medir el factor de potencia. Entonces, cogemos una fase, la metemos por K, lo que le estaba explicando, por K. Su salida va a ser L, y esa L me va a cerrar el circuito con el sincronizador. Listo, acá. Las otras dos fases las conectamos en paralelo con esta barra o sincronizador. Listo. Entonces, después de tener ya todo esto conectado, ¿qué tenemos que hacer? Verificar el factor de potencia o corregirlo. Entonces, cuando en la práctica anterior, si ustedes se pueden dar cuenta, en la curva que teníamos, hay una parte que me tiraba para ser capacitiva y otra que sea parte ¿qué? Inductiva. Y todo eso lo variamos respecto a mi excitación. ¿Sí? Con esta previa, que es el voltaje de excitación o corriente de excitación, variamos esos datos. Entonces, haciendo eso, ya teniendo todo sincronizado, después de tener todo esto, el punto eje que ya le he explicado en la anterior clase, le empezamos a meter carga inductiva. Una por este lado, otra por esta y otra por esta. ¿Cierto? Ahí le vamos metiendo carga. Entonces nuestro cosenofímetro nos va a ir marcando el factor de potencia, tendiendo ya sea, si está capacitivo en ese momento que movimos la excitación, entonces contrarresta y si le metemos inductiva, contrarresta corrientes. Y me tendría que estar corrigiendo el factor de potencia en ese momento, en esos puntos, cuando variamos nuestra excitación. Así sucesivamente, si le variamos allá y nos sienda capacitivo o inductivo, le metemos, depende de las cargas que le metamos, ya sea capacitiva o inductiva. ¿Sí? Véanlo como esa forma para que lo entiendan más claro. El triángulo de potencias. Por teoría sabemos que el triángulo de potencias está conformado por la potencia real, aparente y reactiva. ¿Sí? Entonces, la real va a ser digamos que la parte resistiva, que va a ser el valor unitario. Porque ustedes se recuerdan el triángulo, siempre hay un ángulo de desfase, ya sea en atraso o de adelanto. Normalmente en atraso. Entonces, por eso es que cuando, digamos, en una industria montan un banco de condensadores para eso, para que me reduzca esa inductancia y el cobro sea más económico en la parte industrial. Ustedes eso lo van a ver en su carrera, en sus materias, ya sea máquinas, estaciones, circuitos, todo eso. Entonces, continuando. Ya después de tener esto, ir variando nuestra excitación respecto a los puntos anteriores que habíamos tomado en la curva B, en B, empezamos a meterle cargas. Hasta tener en nuestro cosenofímetro que aquí la aguja me marque el valor 1. O lo más, no va a marcar uno exacto, pero va a tender a llegar a 1, digámoslo así. O ese es el objetivo, que llegue lo más cerca de 1. ¿Sí? Listo, eso por el lado. Si en un momento cuando estamos variando nuestra excitación y el cosenofímetro antes de meterle cargas me tira para la parte inductiva y quiero corregir ese factor de potencia, entonces no utilizamos este banco. Utilizamos el capacitivo. Sería lo inverso. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos esto hacia este lado. Siempre tener en cuenta nuestra protección. Está abierta. Para cuando hagamos el cambio, abrirla siempre, ¿sí? Hacemos aquí el cambio. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
hacemos lo mismo que lo anterior. Si en el cosenofímetro me dice que está en parte inductiva, le metemos carga capacitiva. Una. Vemos un movimiento de la aguja. Si tiende a estar, no sé, más para este lado, más acercado a 1, lo dejamos ahí. Esa sería nuestra corrección de factor de potencia. Si es necesario meterle más carga, le metemos otra. 2. ¿Sí? Siempre estar pendiente de no llegarla hasta... Para ir a meter unas 4 cargas nomás. Con 4 por lo general siempre llega bien. Eso por el lado. Después, ¿qué hacemos? Cerramos la cuchilla para que vendamos las cargas. Abrimos otra vez. Entonces, ¿qué hacemos para bajar acá? Vamos una por una. Una. Siempre así. El uso de las perillas del módulo de carga siempre es así. Una a la vez. Después, muchachos, porque eso, o sea, esta práctica es sencilla cuando tenemos el concepto claro de la práctica anterior, que es la en B, ¿sí? Entonces, para finalizar, ¿qué hacemos? Desincronizamos acá. Desincronizamos. Se apaga el motor. No, esto automáticamente se va a apagar. ¿Por qué? Porque recordemos que el chun se va a sacar de servicio. Se saca de servicio. Cuando hacemos el motor síncrono, generador síncrono como motor síncrono. ¿Qué es lo nuevo de esta práctica? Que le vamos a conectar el cosenofímetro y meterle cargas. Eso es lo nuevo, el resto es lo mismo en la práctica anterior. Por eso no se las expliqué para ahorrar el tiempo que ya hemos visto en el video anterior. Y muchachos, listo, esto es todo por la práctica de hoy. Algo sencillo, esto bien explicadito. Y nos vemos para la próxima.